Vamos a leer del libro de Nehemías, capítulo 8, del 1 al 10. Por ahí uno que otro versículo que no, que es lleno de nombres raros. Dice: entonces todo el pueblo, como un solo hombre, se reunió en la plaza que está frente a la puerta del agua y le pidió al maestro Esdras traer el libro de la ley que el Señor le había dado a Israel por medio de Moisés. Así que el día primero del mes séptimo, el sacerdote Esdras llevó la ley ante la asamblea, que estaba compuesta de hombres y mujeres y de todos los que podían comprender la lectura. Y la leyó en presencia de ellos en la plaza que está frente a la puerta del agua. Todo el pueblo estaba muy atento a la lectura del libro de la ley. Esdras, a quien la gente podía ver porque él estaba en un lugar más alto, abrió el libro y todo el pueblo se puso de pie. Entonces Esdras bendijo al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo levantando las manos respondió amén y amén. Luego adoraron al Señor inclinándose hasta tocar el suelo con la frente. Ellos leían con claridad el libro de la ley de Dios y lo interpretaban de modo que se comprendiera su lectura. Al oír las palabras de la ley, la gente comenzó a llorar. Por eso el gobernador Nehemías, el sacerdote y maestro Esdras y los levitas que enseñaban al pueblo les dijeron: no lloren ni se pongan tristes, porque este día ha sido consagrado al Señor su Dios. Luego Nehemías añadió: ya pueden irse. Coman bien, tomen bebidas dulces y compartan su comida con quienes no tienen nada, porque este día ha sido consagrado a nuestro Señor. No estén tristes, pues el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Palabra de Dios. Bueno, buenos días. Vamos a seguir con el Salmo 19. Dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento proclama la obra de sus manos. Un día comparte al otro la noticia, una noche a la otra se lo hace saber. Sin palabras, sin lenguaje, sin una voz perceptible, por toda la tierra resuena su eco. Sus palabras llegan hasta los confines del mundo. Dios ha plantado en los cielos un pabellón para el sol, y como un novio que sale de la cámara nupcial, se apresta cual atleta a recorrer el camino. Sale de un extremo de los cielos y en su recorrido llega al otro extremo, sin que nada se libre de su calor. La ley del Señor es perfecta, infunde nuevo aliento. El mandato del Señor es digno de confianza, da sabiduría al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. El mandamiento del Señor es claro, da luz a los ojos. El temor del Señor es puro, permanece para siempre. Las sentencias del Señor son verdaderas, todas ellas son justas. Son más deseables que el oro, más que mucho oro refinado. Son más dulces que la miel que destila del panal. Por ellas queda advertido tu siervo. Quien las obedece recibe una gran recompensa. ¿Quién está más consciente de sus propios errores? Perdóname a los que no estoy consciente. Libra, además, a tu siervo de pecar a sabiendas. No permitas que tales pecados me dominen. Allí estaré, libre de culpa y de multiplicar mis pecados. Sean, pues, aceptables para ti mis palabras y mis pensamientos, oh Señor, roca mía y redentor mío. Esto es palabra de Dios. Vamos a leer 1 Corintios 12, del 12 al 31. Y dice: porque así como el cuerpo es uno, tiene muchos miembros,
Pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y todos se nos dio a beber un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, pero eso no será por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todo fuera un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo, que parecen más débiles, son más necesarios. Y aquellos del cuerpo, que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y a los que en nosotros son menos decorosos, se trata con más decoro. Porque en nosotros son más decorosos, no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos don de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Esto es palabra de Dios. El evangelio de hoy viene de Lucas, capítulo 4, versos del 14 al 21. Dice: Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu y se extendió su fama por toda aquella región. Enseñaba en las sinagogas y todos lo admiraban. Fue a Nazaret, donde se había criado, y un sábado entró a la sinagoga como era su costumbre. Se levantó para hacer la lectura y le entregaron el libro del profeta Isaías. Al desenrollarlo, encontró el lugar donde está escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar la libertad a los cautivos y a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Luego enrolló el libro y se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente. Él comenzó a hablarles: Hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Esta es palabra de Dios. Como decíamos al comienzo, este es un tiempo de epifanía, que significa manifestación, ponerse en evidencia.
mostrar de qué está hecho Dios mismo. Y vemos en las lecturas de hoy una secuencia admirable de formas de manifestación de Dios. Si las miramos cronológicamente, el Salmo fue escrito mucho antes que Nehemías. Nehemías corresponde al tiempo del regreso del exilio y entonces viene después. Luego viene la revelación que hace Jesús de su naturaleza divina delante de la gente de Nazaret. Y por último viene cronológicamente la carta que Pablo escribe a la comunidad de Corinto. Y en ese orden podríamos decir que hay unas manifestaciones que vemos en el Salmo donde la misma naturaleza, la misma creación es la firma de su autor. El cielo cuenta la grandeza, la gloria de Dios. Un día le dice al otro día. Y todas esas formas poéticas que ese salmo describe para mencionar que así no existiera profetas, así no existiera escritura, así no existiera la ley de Dios escrita, la presencia de Dios es manifiesta en su perfecta creación y lleva al salmista a sobrecogerse ante esa presencia de Dios y a reconocerse necesitado de perdón, ante el autor de semejante maravilla, cuán insignificante e impotente soy yo como ser humano. Y es que uno se pone a contemplar todos los avances de la ciencia en todos los sentidos. Mientras más a lo microscópico miremos, mientras más a lo gigantesco del cosmos miremos, no se agota, cada vez se descubre algo nuevo, cada vez se descubre más la complejidad de esa estructura del universo que es sobrecogedor. Aquí algunas veces hemos mencionado las dimensiones de las galaxias, la complejidad de la interacción de los astros, las energías completamente sorprendentes y gigantescas que uno simplemente en la mente no le cabe. Y sin embargo, en una armonía tan frágil aparentemente, porque cualquier cosita que cambiara en ese cosmos generaría una catástrofe gigantesca, y sin embargo nosotros seguimos viviendo en un planeta que conserva unos rangos de temperatura asombrosamente estables, de tal manera que puede permanecer con agua líquida todo el tiempo, y eso es un rango de temperatura muy estrecho. Pero estamos alarmadísimos porque el año 2015 fue el más caliente de toda la historia conocida y subió menos de 1 grado. Y eso nos parece alarmante, una variación de menos de 1 grado centígrado. Porque está tan admirablemente hecho que es capaz de mantener en medio de esos extremos gigantescos de manifestaciones energéticas en el cosmos, mantener un rango tan estrecho que nos permite quejarnos por una variación de menos de 1 grado centígrado. Y claro, eso es catastrófico, porque eso es demasiado y mucho creemos que es culpa de la misma acción humana. Y por eso nuevamente decimos, perdón por el daño que hemos hecho, consciente o inconscientemente. Por traer progreso y bienestar, estamos construyendo nuestros propios catástrofes. En la búsqueda del bienestar hemos desarrollado la industria y esa misma industria nos está contaminando.
esa mera reflexión ante la naturaleza, ante reconocer la complejidad también de la fisiología del ser vivo, que es absolutamente sorprendente. A mí no me puede caber en la cabeza que la simple combinación al azar de moléculas haya dado lugar a la complejidad de la vida, pero sobre todo a la sobrecogedora complejidad del ser humano, de lo que alcanzamos a percibir que somos, porque además no nos conocemos a nosotros mismos. El hecho de que yo pueda tener preferencias, gustos, odios, talentos, amores, todas esas cosas explicados solamente porque unas moléculas se mezclaron al azar, a mí no me cabe eso en la cabeza. Por supuesto que hubo moléculas que participaron ahí, porque hay materia prima. Somos hechos de la misma materia que está hecha todo el universo. Pero que tenemos diseño, tenemos diseño. Que hay intención en lo que somos, no cabe la menor duda. Uno tiene que descubrir la diferencia entre un reguero de pintura encima de un lienzo y una pintura hecha por un pintor. Ambos son hechos con la misma materia prima, pero quedan muy distintos. Ahora que hay pintores que parecen que hubieran hecho eso, pero... y lo venden carísimo. Pero la revelación no se queda ahí. Por sobrecogedora y por abundante y admirable que es, no se queda ahí. Y llega un momento culminante cuando después del exilio del pueblo puede nuevamente encontrarse y recopilar y reescribir y restaurar todo lo que en gran parte era tradición oral, en gran parte estaba en fragmentos, y el sacerdote Esdras, con la colaboración de Nehemías, que tuvieron una labor importantísima en reconstruir nuevamente a Jerusalén después de estar regresando del exilio. Ese pueblo que había estado expuesto a la humillación, a la falta de identidad, a no tener un templo, a estar fuera de su tierra. Y de un momento a otro empiezan a descubrir que ellos no son unos arrimados, que ellos no son unos huérfanos a los que las civilizaciones de turno pueden someter. Los asirios, los de Babilonia, los persas, y cada quien se reparte el botín como le da la gana. Ellos se sienten menos que nada, escoria. Regresan a Jerusalén no porque ellos hayan vencido a sus opresores, sino porque los opresores ya se encartaron con ellos. Ay, váyanse para allá, para su tierra, que aquí ya no nos son útiles. Váyanse y reconstruyan esos chamizos que tienen allá y hagan lo que puedan. Y para ellos regresar a su tierra tiene un sabor de retorno, pero muchos de los que llegaron ni siquiera habían nacido ahí. Ya habían pasado más de 70 años de estar por fuera. Solamente los viejitos se acordaban. Porque recordemos que la expectativa de vida de esa época era mucho menor que la nuestra. O sea, la mayoría realmente no estaban vivos. O sea, los que llegaron no se sentían israelitas. Ese Israel era una cosa por allá. Y son tan poca cosa que hasta los opresores más bien nos echaron porque ya les estorbaba. Cuando llegan y empiezan a leer esa escritura, que empieza por un Génesis que les dice que Dios los hizo y que estaban bien hechos y que Dios estaba orgulloso de haberlos hecho. Cuando dice que Dios hizo un pacto con Abraham y que les prometió que en ellos serían benditas todas las naciones. ¿Y nosotros?
y que les dio una ley, y que no es una ley que las oprime, sino una ley que les da libertad, que les da justicia, que les da consideración de derecho el uno por el otro, que les procura el bienestar, y dice que Dios nos da esa ley que es perfecta, como dice el Salmo, es buena, es agradable. Y la gente lloraba de emoción. Eso somos nosotros. Y yo que creí que era menos que nadie, que le estorbaba hasta a mi enemigo. Y resulta que Dios no solamente le importo, soy su elegido. Soy elegido. Soy pueblo, pertenezco. Tengo una valía más grande que la que me pueda dar cualquier rey de turno. Ciro y Darío son unos temporales, pueden ser los dueños del mundo de hoy, pero mañana no van a existir. Pero el Rey del universo me ha elegido a mí. Y eso les conmovió, que lloraban de la emoción de leer esa escritura que hoy en día nos mamamos de un sermón de más de 20 minutos. Ahí voy mirando el relojito. Ellos se echaron el día entero escuchando y no querían irse de ahí. Ese día quedó para ellos plasmado para su historia como un de antes de y después de. Porque descubrieron que la escritura, en esa escritura, la manifestación de Dios explícita. Entonces, miren el progreso de esa revelación. Ya no es solamente que yo descubro en la obra del autor, sino que el autor mismo me la está explicando, me la está dedicando, me la está regalando, me está diciendo, tú eres parte de esa obra. Y para ti la hice. Es una cosa magnífica que le da a Israel, que nos da hoy ese entendimiento de una revelación progresiva y cada vez con mucho mayor sentido. Luego viene en Lucas, la narración que hace Lucas salta de una manera un poco precipitada del momento del bautismo de Jesús y las tentaciones en el desierto, pasa por Galilea en un versículo y lo pone de una vez en Nazaret, para que haga esto que llamamos el manifiesto. Jesús se para a leer, como hemos hecho hoy, leer la escritura. Y hubiera sido un lector más para que ya viniera el rabino y explicara, hiciera la reflexión y hicieran así sus oraciones y toda la cosa, pero decide sentarse. Pero no es que se sentó en el puesto de él allá donde estaban todos los demás. En esa época el que se sentaba era el que enseñaba, por eso le llama cátedra, porque la palabra cátedra significa silla. El que se sentaba en la silla del catedrático era el que iba a enseñar. Y la gente, oiga, en este no se conformó con leer, sino que va a enseñar. Vino a usurpar el puesto del rabino. Recordemos que Jesús estaba de visita en la casa, él no era el rabino de esa sinagoga. Y entonces la gente se queda y encima le suelta la bomba. Él acaba de leer el texto del profeta Isaías, donde dice, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para anunciar las buenas nuevas a los pobres, la libertad de los cautivos, la libertad de los oprimidos, la vista a los ciegos. Es un texto
que tiene una connotación claramente mesiánica. Y entonces Jesús dice, ese texto que acabamos de leer se está cumpliendo aquí delante de sus ojos. En otros dicen, ante sus oídos. Y es importante reconocer que el oído ahí es muy, muy trascendente porque la lectura se hace para ser oída. La mayoría de la gente de esa época era analfabeta. El reunirse en la sinagoga no era solamente para que la lectura fuera hecha en comunidad, es que ellos, no, aunque le pusieran el rollo, eran dibujitos para ellos. La manera de ellos conocer la escritura era porque la oían, así como la oyó el pueblo en Nehemías, eran los escribas los que sabían leer. Los que tenían ellos no podían comprar Biblias en la librería. Había unos pocos que eran capaces de hacer transcripciones de los escritos y tenían unos poquitos ejemplares de esos rollos, y solamente los que eran conocedores, capaces de leer, que eran muy pocos. Si hoy en día tenemos índices de analfabetismo preocupantes, en esa época era mucho más. Entonces la escritura era más para ser oída que para ser leída. La mayoría de la gente la oía. Entonces, ante sus oídos se ha manifestado eso. Nuevamente, Jesús subraya la importancia de la revelación escrita. Y Jesús no llega de la nada diciendo, aquí está el Mesías, sino que sometido como está él a la autoridad de la Escritura, de la cual es su fiel ejecutor, entonces da cumplimiento a la Escritura. Es un momento culminante de la revelación de Dios. Y uno podría decir el sumum, la cúspide. De ahí ya eso es. Jesús es la presencia misma de Dios. Y eso lo creemos nosotros firmemente. A Jesús le pregunta un día a Tomás, y dice, muéstranos al Padre y nos basta. Y él, ¿no me estás viendo? Le dice Jesús. En una osada alusión a que es Jesús tan encarnador de la naturaleza divina que se puede decir que verlo a él es ver al Padre. Pero en eso no podemos nosotros caer en engaños filosóficos. Ciertamente Jesús encarna al Padre, pero Jesús en esa condición encarnada no es el Padre. Sino no invocaría al Padre. No diría que no se haga mi voluntad sino la tuya. Claramente hay una dimensión del Padre que sobrepasa la encarnación de Cristo. Sin embargo, Cristo sí encarna dentro de lo que la encarnación permite, es que Él está plenamente, como empieza la proclamación, el Espíritu del Señor está sobre mí. Por eso el texto está precedido por el bautismo y por el tiempo de las tentaciones, donde demuestra cómo esa presencia plena del Espíritu es lo que hace que Jesús sea la encarnación de Dios. Y ahí nos podemos matar en el misterio filosófico del misterio de la encarnación. Otra cosa que no nos cabe en la cabeza. Pero la revelación, esa epifanía que ahí en Jesús se da en una forma explícita, descarada, si se quiere, porque no solamente termina de decir eso, sino que ahí continúa la lectura después, les invito a que la lean, retando a la gente de Nazaret. Y se vuelve una declaración que para la gente de Nazaret se vuelve chocante, al punto que querían era apedrearlo. Es tan contundente y tan difícil de aceptar algo tan drástico como le está planteando Jesús, que genera repudio.
Pero la revelación, esa epifanía llega a un punto aún más que ese, y es como más que eso. ¿Cómo puede haber más que eso? Jesús en alguna parte les dice, cosas como las que yo hago y mayores harán ustedes. Y uno dice, imposible. ¿Cómo así que yo, un pobre fulano de a pie, voy a poder hacer cosas mayores que la que mi maestro? Eso no, uno lo lee y no tiene lógica. Y Pablo aquí en esta carta que le envía a los Corintios nos ayuda a descifrar un poco ese misterio. Pablo dice que hay una manifestación mayor, más extensa que la misma encarnación de Cristo en Jesús, y es esta otra forma de encarnación de Dios que es su iglesia. Y claro, una sola célula, si tú la miras, no le notas mucho como para qué es que sirve. Sí, ahí tiene un citoplasma, hay unos ribosomas, hay una cantidad de cosas ahí, pero ahí están y tú no lo ves que hagan como cierta... ¿Qué es lo que hace esa célula? Pero cuando tú ves un cuerpo humano entero, un tipo parado hablando, una persona trabajando, una persona pensando y toda la cosa, ves cómo la combinación de las acciones de todas las células llegan a hacer cosas complejísimas. Complejísimas. ¿Y cómo? Uno no es capaz como de discernir cada célula qué fue lo que hizo ahí. Pero en cada acción fisiológica ocurre una cantidad de interacciones de una moleculita que se pasó allí, de una membrana que se despolarizó no sé cómo, de una fibrita que se contrajo un tricito, de un flujo de una molécula de sodio, qué sé yo. Cada celulita tú no ves que está haciendo mayor cosa. Y sin embargo, ocurre la interacción tan compleja, no solamente de lo que hace un cuerpo, sino de lo que hace una colectividad de personas. Entonces es ahí donde entiende que Jesús no estaba diciendo que yo, José Fernando Velázquez, en el siglo XXI, iba a hacer cosas mayores que Dios, que Jesús. Es que la iglesia como cuerpo de Cristo está haciendo cosas que Jesús empezó, pero que la iglesia ha continuado y ha crecido, como estas que dice acá, dar buenas nuevas a los pobres, como estas de dar libertad a los cautivos. Recordemos que la iglesia, por llena de defectos que está, porque todos los días escuchamos escándalos de cosas en todas las denominaciones, cristianas y pseudocristianas, se oyen escándalos del enriquecimiento ilícito, de la pederastia, del abuso, del maltrato, de la tergiversación de la palabra, de todas esas cosas. Sin embargo, la iglesia sigue existiendo y sigue haciendo bien. Y déjenme decirles que es mucho más el bien que ha hecho la iglesia como un cuerpo en toda la historia que los males que le señalamos también con justicia. Es la iglesia la que desarrolla el concepto de libertad a los esclavos. Es la iglesia la que se inventa los hospitales. Es la iglesia la que se inventa las escuelas, porque antes solamente los doctos tenían derecho al conocimiento, las nobles, la nobleza, los ricos. Y es la iglesia la que se inventa la alfabetización de los pobres. Las escuelas pías se llamaban unas de ellas, pero en muchas iniciativas. Es la iglesia la que ha movido por siglos la conciencia del ser humano para buscar la justicia, para, por ejemplo, abolir la esclavitud, para buscar el equilibrio de los derechos humanos,
la exaltación de la dignidad de la mujer, del niño, la lucha contra el aborto, la lucha contra la corrupción, contra la inmoralidad sexual, contra la destrucción de la familia. Y en ese sentido, la Iglesia sigue haciendo esto, dar buenas nuevas al pobre, al oprimido, al necesitado, a la víctima de injusticia, al que tiene sed de justicia, a través de personas que no vemos que hagan mayor cosa. ¿Yo qué hago? ¿Qué hace un pastor? ¿Qué hace un feligrés que viene acá, se sienta en una banca y escucha, y unos tantos se duermen, otro no entendió, al otro no le gustó, el otro salió de aquí de la iglesia, salió a hacer las mismas cosas que hace todos los días y como que le entró por un oído y le salió por el otro? Uno ve a veces como que no pasa nada. Y la iglesia sí ha hecho mucho. A través de nosotros, pobres personas que parece que no hiciéramos nada. Y por eso Pablo nos llama a decir, dense cuenta de la inmensa realidad de la que hacemos parte. Tú no eres un asistente más, tú no eres un tipo que tiene una costumbre ahí de ir los domingos por allá a escuchar un rito. Tú eres cuerpo de Cristo. A través de ti Dios está haciendo presencia. Tú eres, en cierta forma, la iglesia es esa segunda venida de Cristo que ya está tangible. Por eso le llamo a esta exposición presencia tangible. Nosotros somos estos de carne y hueso, estos llenos de defectos y de dificultades y de limitaciones, pero con iniciativas, pero con ideas, pero con maneras de pensar. Somos esa forma diversa y riquísima como Dios se está haciendo presente hoy. Y nos corresponde apropiarnos de ese rol. Mientras más claro lo tengamos, más armónicamente vamos a aportar a esa construcción del reino. Ya no como seguidores, ya no como simpatizantes, como oidores, sino como miembros. Y eso es una dignidad mucho mayor que la que experimentó el pueblo cuando leía ese texto. Somos pueblo, somos elegidos. No, ahora ya no somos solo elegidos, somos el cuerpo mismo de Cristo. Cristo decidió encarnarse en nosotros y nos hace depositarios de esa misma proclamación. Yo puedo decir acá, con toda reverencia, pero con todo conocimiento de la trascendencia, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Y esa palabra también se cumple en mí. Esa palabra también se cumple en ti. El Espíritu de Dios está sobre ti y te ha enviado para dar buenas nuevas. Tú eres el cuerpo de Cristo. Y por lo tanto, todo lo que tú eres, todo lo que tú sabes hacer, todo lo que son tus formas particulares de percibir la vida, aportan. El que, como decía muy claramente ahí, es que en el cuerpo no todos son oídos, no todos son ojos. Y uno muchas veces critica al otro, porque el otro no es capaz de percibir como yo percibo. Pasa mucho en las familias, en las relaciones entre las personas. La percepción femenina es de una forma, la masculina es de otra. Van juntos, marido y mujer, a escoger el carro que van a comprar. Y el señor hace que le abran el cofre, aunque no entiende nada de lo que hay ahí. Y le dice, ese carro tiene tantos caballos y tiene un motor de inyección y no sé cuántas válvulas, el tipo fascinado. Y la señora está diciendo, lindo color.
Y ambas percepciones son importantes. Van a comprar un carro lindo y muy bueno. Si no es por las dos percepciones, no compran exactamente lo que los dos necesitan. Pero él dice, ay, mucha bruta, ¿cómo que lindo color? Sí, ay, las válvulas, ¿sí? ¿Qué válvulas ni qué nada? A mí me gusta esa cojinería tan bonita, ¿sí? Finalmente, ambas cosas son muy importantes. Uno puede criticar al otro que cómo así que lee este texto y no ve esto que yo estoy captando de la escritura. ¿Por qué? Porque es que mi manera de percibir es distinta, pero si juntamos la de él con la mía, quizás enriquecemos la percepción del texto de la palabra de Dios. Y por eso es que somos comunidad. Jesús no llama a que seamos un conjunto de creyentes todos mirando hacia la cabeza y cada uno haciendo como muchas personas piensan. No, yo tengo mi relación con Dios a mi manera. Yo no necesito congregarme allá donde esos curas que son unos pervertidos, ni donde esos pastores que se enriquecen con los diezmos de la gente, ni necesito darme golpes de pecho delante de nadie para hacer una relación con Dios. Escucha uno muchísimo eso. Pero resulta que Jesús quiso que fuéramos eclesía, que fuéramos comunidad por eso. Porque es que yo no soy omnipotente, porque es que mi percepción no es total. La percepción que otro me aporta me ayuda a abrir los ojos. Y la persona que me puede señalar mis errores me ayuda a ser mejor y yo puedo también retroalimentar a esa persona y la otra persona me estimula y me dice, eso que estás haciendo me alegra mucho. Y puedo orar por ti y puedo darme cuenta de que estás pasando necesidad y ofrecerte mi apoyo y escucharte y sonreírte y saludarte y cómo te va y qué hubo de tu hijo, dónde está. Y todas esas cosas nos hacen un cuerpo en el que unos se interesan por los otros y nos convierte en esos portadores de la buena noticia. El reino se encarna en nosotros de esa manera. En la medida en que eso se cohesiona y se fortalece, la presencia de Dios se hace mucho más evidente. Y por eso Jesús no dice, a ustedes los reconocerán por cómo predican, a ustedes los reconocerán por qué edificio tienen o qué orquesta tienen. Dice, sabrán que son de los míos cuando vean cómo se aman. Eso es la buena nueva, que somos nosotros, la manifestación de la gloria de Dios hecha en ti y en mí una realidad tangible. Dios bendiga su palabra, oremos. Padre amoroso, hermoso, generoso, gracias porque escogiste a nosotros que somos insignificantes, limitados, torpes y rebeldes, para manifestar tu gloria en una forma maravillosa, compleja y que no logramos percibir en su dimensión total. Gracias por tu iglesia, Señor. Gracias porque nos has hecho no solo amigos, hijos, sino nos has hecho parte de ti mismo. No merecemos semejante honor, no lo comprendemos, no somos dignos y somos más bien mancilladores de tu presencia en nuestras vidas. Perdónanos. Ayúdanos a descubrir nuestra dignidad, nuestro tamaño, nuestro potencial para ponerlo al servicio de tu reino. Engrandece tu amor en medio nuestro. Ayúdanos a descubrir aquellas capacidades, aquellos dones que tú has puesto en nosotros para ponerlos al servicio de ti, de tu iglesia y de tu reino. No para vanagloria personal, sino para que tu reino de amor y de justicia se haga presente a través de todos y cada uno de nosotros y a través de todos nosotros. En el nombre de tu Hijo, Señor, oramos. Amén.